Veremos ahora el tema de integración numérica con una introducción, las reglas de Newton Codes abiertas y cerradas, que son muy importantes, y el tratamiento de singularidades. Entonces, en esta parte vamos a eh, tener una introducción, hablar de las cuadraturas por sumas de Riemann, las aproximaciones que se hacen por medio de los polinomios de interpolación, y luego algunas reglas que son importantes porque son muy útiles y muy conocidas, la regla de Simpson del trapecio, estas como casos particulares de las fórmulas de Newton Cotes. Vamos a ver el error que está asociado pues a los polinomios de interpolación en los que se basan estas reglas, y bueno, algunas reglas compuestas, también la de Simpson, la del trapecio, la del punto medio, y bueno, vamos a ver cómo se tratan las singularidades de aquellas integrales singulares. Entonces, bueno, ¿de qué se trata este tema? Yo voy a querer integrar alguna función que probablemente no conozco su antiderivada, o que es difícil de integrar de forma analítica o exacta. Un ejemplo muy típico es el de la integral de la exponencial de de a la menos x cuadrada. Y bueno, esta para cuestiones de probabilidad y en estadística es muy socorrida. Y hay una tabla que es la función de error, y esta integral se hace numéricamente. Y bueno, esto es con fórmulas de cuadratura, que vamos a ver cuáles son esas fórmulas de cuadratura y cómo se obtienen. Entonces, bueno, yo lo que quiero es aproximar mi integral, y lo voy a hacer usando nodos de integración, voy a llamarles ahora, y pesos. Entonces, suponiendo que yo no tengo una expresión o es una cosa complicada, pues yo uso un polinomio de interpolación para aproximar esa función, e interpolo el polinomio, y el polinomio pues es fácil de interpolar, perdón, de integrar. Entonces, bueno, yo voy a asumir que conozco, dado un conjunto de nodos, por ahora voy a pensar que son nodos equiespaciados. Después vamos a ver que no necesariamente tienen que serlo. Y esos nodos están en un intervalo, contenidos en un intervalo AB, y yo conozco los valores de mi función en ese intervalo. Entonces voy a desarrollar fórmulas de integración que aproximen a esta integral que estoy buscando. Entonces esta va a ser la integral exacta, la I, y la Q va a ser la aproximación de esa integral, la aproximación numérica. Para esto yo voy a pensar que tengo una partición de mi intervalo, como x1, x2, xn, y voy a hablar de fórmulas cerradas, fórmulas de integración cerradas, cuando esta fórmula de integración numérica contiene a los extremos, es decir, que a es igual a x1 y b es igual a xn. Y voy a decir que son abiertas cuando no los contienen. Entonces, de lo que se trata es de que estas reglas de integración van a ser evaluaciones de mi función en los nodos que yo conozco, multiplicados por unos pesos. Vamos a después ver otro tipo de integración, que son las integrales gaussianas, cuadraturas gaussianas, donde los nodos también hay que encontrarlos. Bueno, hay que encontrarlos una vez y ya luego los puedo usar siempre. Bueno, vamos a querer también que estas reglas de integración numérica, a medida que esta partición se refina, voy a tener que la integral numérica se va a aproximar a la integral exacta cuando n tiende a infinito, o sea, cuando tengo muchos puntos aquí en esta partición. Entonces, bueno, pues lo que yo necesito para definir estas reglas de integración es encontrar pesos y los nodos que me van a ayudar a aproximar a mi integral. Entonces yo pues voy a pensar que voy a tener subintervalos iguales, o sea que la longitud de cada uno de estos subintervalos va a ser b menos a, que es la longitud del intervalo completo dividido entre n. Y voy a considerar que voy a tomar en cuenta este nodo como si el extremo izquierdo o el extremo derecho. A esto se le llaman las construcciones de cuadratura por sumas de Riemann. Entonces recordarán en sus cursos de cálculo que se definían las sumas de Riemann por la izquierda y por la derecha, y era muy sencillo, ¿verdad? Porque simplemente considero
el valor, tengo una partición y entonces el valor para cada intervalo, el nodo de la izquierda, cuánto vale mi función en ese nodo, y esa es la altura del rectángulo que voy a considerar, y la base pues va a ser la longitud de b menos a dividido entre el número de subintervalos. Entonces eso está expresado de esta forma. De forma análoga, la integral por la derecha, pues ahora voy a tener esa misma partición, nada más que voy a considerar de cada uno de mis intervalos cuánto vale la función en el extremo derecho del intervalo en cuestión. Entonces aquí está el extremo izquierdo y el extremo derecho, por eso esta es la suma de Riemann por la izquierda y esta es la suma de Riemann por la derecha. Y bueno, esto se puede escribir de una manera simplificada así, donde h pues va a ser la longitud del intervalo. Recordemos que tanto la suma de la izquierda, bueno, la suma de la izquierda y la suma de la derecha se tienen que aproximar una a la otra a medida de que la n, esta n, que es la partición, se hace grande. Claro, estoy pensando que tengo una función derivable continua que se porta bien. Entonces, bueno, el error, cuando yo aproximo con las integrales por la derecha, voy a considerar la diferencia entre esta aproximación y la integral exacta. Entonces esta, la acabamos de ver, la puedo escribir de esta forma, ¿verdad? Dijimos por la derecha es h por f de xy y la sumatoria. Y la integral exacta, pues es cada uno de estos pequeños intervalos, lo integro de manera exacta. Entonces cada uno de estos intervalos lo integro y luego hago la suma. Entonces la diferencia o el error entre estas dos va a ser esto que está aquí. En la h dijimos es la diferencia de la longitud bueno, es la longitud de ese subintervalo. Entonces esto se puede meter aquí como la diferencia de xy menos 1. Y esta suma es común a ambas. Entonces puedo ponerla acá a la izquierda y puedo factorizar, bueno, y puedo decir que esta f de xy, si la meto a la integral, me va a sacar esto, porque esta f de xy no depende de esta integral que es con respecto a x. Entonces cuando yo la meto, me va a salir como la diferencia de esto por esto y por este valor. Entonces la puedo meter sabiendo que este valor es el que va a resultar a la hora de meter esto a la integral. Entonces, bueno, lo puedo volver a escribir de esta forma. Y esto, por la desigualdad del triángulo, es menor o igual que la suma de cada uno de los valores absolutos de todo eso. Y esto yo lo puedo escribir como menor o igual que la integral en el subintervalo, bueno, la suma de todas estas integrales, de todos subintervalos, de una omega, donde la omega va a ser, tiene dos parámetros, f y h, va a ser el máximo de la función evaluada en los nodos, de manera que es el máximo que yo pueda encontrar de esas diferencias para los nodos en el intervalo AB, tal que la diferencia de estos x sea menor que, en este caso, que h por la definición. Entonces esto se puede ver como b menos a por la omega de f, coma b menos a entre n, que en realidad es h. Yo puedo aproximar mi integral recordando también el resultado que habíamos visto en la parte de interpolación, que es que toda función en los reales continua se puede aproximar tanto como uno quiera por otra función, por un polinomio, y uno puede aproximar este polinomio tanto como uno quiera. Entonces aquí yo estoy pensando que tengo una g que aproxima a mi f de esta forma. La diferencia entre ellas dos va a ser menor o igual que un epsilon entre b menos a, donde b menos a es la longitud del intervalo donde está mi x. Entonces, bueno, yo digo, pues si esto ocurre, pues la integral de g se va a parecer a la integral de f. Y eso es lo que la idea detrás de todo esto de aproximaciones es reemplazar mi función f, que no conozco su integral, por una función que se puede integrar de manera fácil. Entonces, bueno, cuando hago las operaciones y miro que la integral, esta es la integral exacta de g y la integral exacta de f, entonces quiero ver qué tanto difieren.
pues las escribo así y veo que esto es menor o igual por la regla, por la desigualdad del triángulo, que esto, y esto por la hipótesis que tengo acá, pues es menor o igual que b menos a por la norma de g menos f, y eso es menor que la epsilon. Ahora, si yo quiero integrar productos, quiero encontrar la integral de omega por f, donde voy a decir que omega es una función de pesos, y si f es difícil de aproximar, pues por ejemplo que oscile, entonces con la estrategia anterior pues puedo reemplazarla por una f que se le parezca. Entonces digo, bueno, si la f y la g se parecen, la integral de omega por f se tiene que parecer a la integral de omega por g, con la ventaja de que g sí la conozco. Entonces, esto es muy importante porque es la base de la integración. Entonces yo voy a tener un conjunto de nodos que cuando hacíamos interpolación les llamábamos nodos de interpolación. Aquí se van a llamar de forma análoga nodos de integración. Van a ser distintos y voy a buscar el polinomio de Lagrange, que es un polinomio de interpolación, que interpola estos nodos. Entonces, como lo vimos en la sección de interpolación, el polinomio va a estar dado por la suma de las f's, que sí se conocen, f's de x's, las f's evaluadas en los x's, por un polinomio que le llamamos, en aquel módulo le llamamos L, que son los polinomios cardinales, que se definen de esta forma. Entonces, si yo quiero integrar omega por f, en vez de integrar omega por f, eso se va a parecer a la integral de omega por el polinomio de interpolación. Entonces, escribo el omega por el polinomio de interpolación, sustituyendo la expresión del polinomio de interpolación me quedaría la integral de omega por la suma de f por phi. Como esta f de xy no depende de x, es una constante a la hora de que está integrando, entonces esa sumatoria podría salir, esta parte podría salir porque sería una constante en la parte de la integración, y me quedaría nada más la integral de omega de x por phi de x. Y a esto le voy a llamar yo el peso, CI. Entonces, el polinomio de Lagrange me va a ayudar a encontrar una fórmula de cuadratura que es una forma de integrar numéricamente mi función. Entonces, el producto de omega por el polinomio de interpolación se puede ver como la suma de la función evaluada en los nodos de interpolación por los pesos. Entonces ahora yo, si considero la base monomial de polinomios y la sustituyo, digo, bueno, pues cuando mi función es 1, yo tengo que tener que la suma de todos los pesos, f evaluada en cada uno de los nodos, como la función es 1, pues me tiene que dar nada más el peso. Entonces esta función, supongan que f de x es igual a 1, entonces me da la suma de todos los 6. Y eso tiene que ser igual a la integral de 1, que en realidad es 1 por el omega. Y luego la suma de cuando f de x vale x, me va a quedar c1 por x más c2 por x2, etc. Y eso me tiene que quedar pues a x por omega de x, y así sucesivamente. Entonces esto va a formar un sistema de ecuaciones, que esta va a ser la matriz asociada a ese sistema de ecuaciones, y voy a hablar de fórmulas de interpolación, de integración simples, cuando solamente voy a usar un polinomio de interpolación para todo el intervalo. Y voy a hablar de fórmulas de interpolación compuestas cuando voy a interpolar voy a usar una fórmula de integración para cada subintervalo. Entonces, en otras palabras, aquí en las compuestas, al intervalo AB lo divido en n subintervalos, y a cada subintervalo le aplico una fórmula de integración. Mientras que aquí el intervalo AB queda tal cual y aplico una fórmula de integración, nada más. Entonces, cuando uso integrales simples, los errores se van a reducir aumentando el grado del polinomio. Y cuando tengo las integrales compuestas, los errores se van a reducir pues si refino o aumento el número de nodos en los que estoy integrando.
vamos a ver unas reglas que son muy útiles. Una es la regla de Simpson, que se llama cuadratura o regla de Simpson, y me dice que mi integral entre 0 y 1 de una función dada va a ser aproximadamente, bueno, estoy pensando que está entre 0 y 1, aproximadamente un sexto de la función evaluada en 0, más 2/3 de la función evaluada en 1/2, más un sexto de la función evaluada en 1. Entonces noten que como yo una integral que no conozco, simplemente con conocer los valores de la función en 0, 1/2 y 1, yo puedo multiplicarlo a cada uno de estos valores por su respectivo peso y encontrar una aproximación a mi función. Puedo yo cambiar el intervalo de integración, porque esto es muy restrictivo. Yo a lo mejor no la quiero entre 0 y 1, sino la quiero entre A y B, el A y B que me dé la gana. Y para eso yo lo que hago es hacer un cambio de variable. Y entonces voy a decir, bueno, mi x se va a expresar en función de otra variable y, de manera que cuando x sea igual a, porque ahora voy a querer que mi integral sea entre a y b, cuando x sea igual a y tiene que valer 0, y cuando x sea igual a b, y tiene que valer 1 para que pueda yo hacer mi cambio de variable. Entonces simplemente si yo defino con esto, pues digo, mira, pues si yo defino a x como a más b menos a por y, entonces cuando x vale a, b va a valer 0, y cuando x vale b, y va a valer 1. Y de aquí pues yo tomo la derivada de x, obviamente con respecto a y aquí tengo la derivada de x, me queda b menos a. Entonces con estos cambios de variable ya puedo decir ahora mi función, ahora f de x, esta f de x la voy a expresar como una f de a más b menos a por y esa va a ser una g de y. Y entonces mi integral de entre a y b de f va a ser igual a la integral de b menos a, b menos a por la integral de 0 a 1 de g de y. Y si aplico la regla esta que tenía, pues entonces me va a quedar que g de 0 va a ser f de a, g de 1/2 va a ser igual a f de a más b entre 2, y g de 1 va a ser igual a f de b. Y entonces la regla me va a quedar de manera general, ya no entre 0 y 1, de esta forma. Aquí estoy agregando el término del error, que vamos a ver de dónde sale, y esto es para algún sí en AB, en el intervalo de integración. Entonces, si se fijan, yo nada más necesito conocer cuánto vale la función evaluada en A, en el punto medio entre A y B, y en B. Y bueno, obviamente los pesos aquí ya los conozco, pero para integrar, pues yo aquí estoy poniendo la igualdad porque estoy incluyendo el término de error. Ahora, hay otra regla también muy conocida y muy socorrida, que es más simple, que se llama la regla del trapecio. Y de lo que se trata es usar un trapecio para aproximar la curva de la función esta f de x, que está aquí en rojo, y el área del trapecio va a aproximar el área de la curva. Entonces se acordarán de cuál es la fórmula para el área del trapecio, y lo único que me dice mi fórmula es que la base mayor más la base menor por la altura entre 2 es el área del trapecio. Entonces este trapecio ABCD tiene base mayor DC, que es lo que vale f de h, la base menor es la diferencia, bueno, b menos a o f de 0, y la altura pues es h, lo que vale entre 0 y h, o sea h. Entonces yo sustituyo eso en la fórmula, me queda base mayor más la base menor por la altura entre 2. Entonces dijimos que la base mayor es f de h, la base menor es f de 0. Entonces base mayor f de h más f de 0 por altura, que es h, entre 2. Entonces aquí me faltó la h, pero aquí está, ¿verdad? Aquí me faltó h por f de 0 más f de h entre 2. Y de forma que entonces mi integral de f de x entre 0 y h se puede expresar como h sobre 2, porque aquí me faltó la h, de f de 0 más f de h. Esta es la aproximación, esta es la regla más sencilla que hay. Bueno, es de las más sencillas que hay. Entonces la idea es que interpolo f de x en 0 y en h con un polinomio lineal. O sea, también puedo obtener esta fórmula
interpolando. Eso es lo que quiero que vean. Que la idea de interpolar y ahora integrar el polinomio de interpolación y hacer que esa integral del polinomio de interpolación sea la aproximación de la integral de la función, es exactamente, consigo yo obtener la regla del trapecio. Entonces veamos ahora cómo lo hago. El polinomio, si yo tengo dos puntos, tengo 0, f de 0 y h, f de h. Y entonces con esos dos puntos quiero encontrar, como tengo dos puntos, quiero encontrar un polinomio de grado 1, un polinomio lineal, y ese polinomio está dado por f de 0 más f de h menos f de 0 entre h por x. Y entonces si yo integro ahora este polinomio, van a ver que integrando esto me queda exactamente lo que yo tenía, que sale directamente de la fórmula del área del trapecio. Me va a quedar lo mismo. Entonces, bueno, la ventaja es que puedo tener una fórmula de error, y la fórmula de error va a estar dada de esta forma. La segunda derivada de mi función, claro, esto suponiendo que yo conozco la derivada de la función, si no, no puedo yo decirla, no puedo establecer una función de error. Y esto está relacionado a lo que habíamos visto cuando estábamos haciendo diferencias divididas, interpolación con Newton. Las diferencias divididas dijimos que están relacionadas a la derivada késima de una función. Entonces, y de ahí sale el error de interpolación. Entonces el error de integración no es de extrañarse que si yo estoy usando polinomios de interpolación para integrar, el error de integración va a estar asociado al error de interpolación. Entonces, bueno, sí es un valor entre 0 y h. Esta es una función, la segunda derivada es una función continua de x. Y voy a decir que THF, que sería la integral por la regla del trapecio, que va a depender de h, va a denotar esta cantidad. O sea, la aproximación numérica mediante la regla del trapecio, dependiendo de esta h, de esta función. Entonces, TDH va a denotar al lado derecho. Y el error de integración, es decir, si yo quiero saber cuánto es la diferencia entre esto menos esto, que también estoy haciendo yo la integral, pues hago la integral, calculo esta integral, y me va a quedar un medio de la integral de la segunda derivada, porque voy a sustituir esta diferencia aquí, y entonces me va a quedar la integral de esto, ¿verdad? Un medio de la integral de esto, el medio lo saqué y me queda la integral de esto. Entonces esta función x por x menos h es una función que no va a ser, es no positiva en 0h. Y por el teorema del valor medio para integrales, para algún u y un eta que depende de u, de eta igual a xi de u, que estén entre 0 y h, voy a tener que el error de interpolación se puede ver de esta forma. Y bueno, esta fórmula entonces me dice que si mi segunda derivada no es muy grande, mi error va a ser pequeño. Bueno, también mi h tiene que ser pequeña. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que mi segunda derivada es menor o igual a 1 entre 0 y h es pequeña, es decir, como 10 a la menos 2, el error simplemente tengo que sustituir aquí y me va a quedar que el error es menor que 10 a la menos 7. ¿Podemos obtener mejores aproximaciones? Claro que sí. Y estas las vamos a poder obtener si subdividimos el intervalo AB original en muchos subintervalos. Y entonces en cada pequeño subintervalo aplico, por ejemplo, la regla del trapecio o la regla de Newton, de Simpson a cada uno de ellos. Y luego los sumo todos, los resultados. Entonces yo voy a pensar ahora que tengo una partición donde tengo que los nodos están equiespaciados, o sea que la diferencia entre un par de ellos es siempre la misma. Y bueno, voy a decir entonces que si son equiespaciados, entonces el h, que va a ser la distancia entre un par de subintervalos, perdón, un par de nodos, un intervalo, un subintervalo, va a ser la diferencia de b menos a entre n, porque lo dividí en n pedacitos. Entonces, bueno, los nodos de integración yo los puedo ver de manera general. Puedo decir, pues el xy va a ser el a más y veces por h, donde h está dada por esto,
Y entonces así puedo encontrar mis nodos de integración, que va a ser una manera muy simple de encontrarlos, que no va a ser así cuando hagamos integración gaussiana. Entonces puedo aproximar la integral en uno de los subintervalos, xy menos 1 xy, usando por ejemplo la regla de trapecio. Entonces, recordando la regla de trapecio, pues me dice eso va a ser h entre 2 por lo que vale f de x y menos 1 en más f de xy. Entonces voy a hacer, este es para un subintervalo, como tengo todos estos subintervalos que van a ser n-1 subintervalos, tengo que tener la suma de todos estos. Entonces, al final digo, bueno, la regla de integración compuesta del trapecio, pues va a ser la suma de todas estas integrales para cada subintervalo. Entonces aquí ya la escribo como suma. La puedo desarrollar y entonces puedo ver que me va a quedar f de x0, bueno, aquí la h sale para todos, multiplicando todos, y luego me va a quedar f de x0 y f de xn divididos entre 2, y estos me van a quedar sin dividir entre 2. Esto es porque la primera es el f de x0 me queda entre h, pero f de x1 en el primer subintervalo me va a quedar f de x1 entre 2. El segundo subintervalo me va a quedar f de x1 entre 2 más f de x2 entre 2. Entonces se van sumando los que son iguales y me quedan, ya no me quedan divididos entre 2. Y bueno, aquí recuerdo nada más que así es la partición del intervalo, este es el h y esta es la regla de la fórmula compuesta del trapecio. Es posible derivar una función, una fórmula de error también para esta cuadratura numérica. Y ahora voy a decir que antes tenía t de h como la aproximación de la fórmula del trapecio. Ahora voy a decir c de t de h, que por cierto esta es una anotación que tomé de un libro de integración de métodos numéricos con MATLAB, que están las referencias. Y voy a tener entonces que la CDT va a ser la aproximación compuesta usando la regla del trapecio. Entonces la fórmula del error me va a quedar algo de este estilo. Me va a quedar que el error está dado por la segunda derivada, la suma de la segunda derivada de f de i por h12 entre 2, por h cuadrada entre 12 por la b menos a entre h. Entonces aquí yo digo que esta eta i está en el subintervalo xy menos 1 xy. Ahora voy a notar una cosa que es interesante. Si ustedes consideran la suma que está aquí dividida entre n, que es este factor, ese es el promedio de las segundas derivadas de mi función. Y entonces va a caer en medio entre lo más grande y lo más chico. Y por el teorema del valor intermedio, pues existe un eta tal que ese eta es exactamente a la media de esos valores. Entonces esto me va a servir porque en vez de que aparezca todo esto, ya nada más me va a aparecer la segunda derivada por esto que está acá. Entonces me va a quedar así mi función de error. Tan mala va a ser mi integración como esto. Entonces vamos a poder aproximar tanto como queramos añadiendo más puntos. Vamos ahora a ver que estas reglas de cuadratura se llaman reglas de cuadratura de Newton-Cotes y van a poder aproximar un polinomio de un cierto grado encontrando n más 1 parámetros que van a ser los pesos, los parámetros que se llaman pesos. Les había llamado C antes, pero bueno, también puedo llamarlos A's y me voy a referir a ellos como los pesos. Entonces quiero que hacer una fórmula de integración que sea exacta para un polinomio de grado n. Y bueno, este problema tiene una solución elegante usando los polinomios de Lagrange, como ya lo vimos cuando estábamos haciendo la regla de integración del trapecio. Entonces ahora considero que Li es un polinomio de Lagrange con estos nodos de interpolación x0 hasta xn. Entonces voy a definir AI, a mi coeficiente AI, que mañosamente lo puse aquí, que van a ser los pesos, como la integral del polinomio, polinomio de integración, de interpolación. Entonces aquí noten que como es un polinomio, ese se puede integrar de forma exacta, no hay problema. Y luego lo voy a evaluar entre A y B y eso me va a dar un número y ese número lo voy a colocar aquí a donde toque.
Entonces de esa manera voy a encontrar los pesos de integración. Y bueno, para demostrar esto, pues notamos que para integrar el y-ésimo polinomio de Lagrange, yo voy a tener que, digo, bueno, pues yo sé que mi polinomio es una j por un LI, pero recuerden que estos AJs con estos LIs van a ser 1 o 0. Y van a ser 1 o 0 dependiendo si j es igual a i, vale 1, y si no, valen 0. Entonces va a valer 0 cuando j no es igual a i, y solamente va a valer 1 cuando, y, cuando j es igual a i. Y entonces esto me queda igual a i, porque este va a ser igual a 1. Entonces, el único valor posible para estos polinomios pues va a ser este que está aquí, ¿verdad? Que es el polinomio de Lagrange. Entonces, yo integro el polinomio de Lagrange y me va a quedar de esta forma. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy ahora a ver las fórmulas de cuadratura cerradas, que es cuando considero los extremos del intervalo. Si yo tengo una función de peso, una función omega igual a 1, y tengo nodos equidistantes que están dados de esta forma, los pesos los voy a obtener al integrar el polinomio de Lagrange que corresponda. Entonces veamos un caso muy sencillo. Cuando n es igual a 2, tengo dos nodos, van a ser los extremos a, b, y quiero encontrar quién va a ser los pesos. Los nodos ya los tengo. Entonces, pues necesito como tengo dos nodos, mi polinomio de interpolación va a ser de grado 1, va a ser un polinomio lineal, y voy a calcular el polinomio de Lagrange o el polinomio cardinal de Lagrange para estos dos nodos. Entonces, en el primer caso me va a quedar este polinomio que lo voy a integrar y lo tengo que multiplicar por f de a, y el segundo es la suma f de b por el siguiente polinomio cardinal. Entonces, integro esto, me va a quedar, si hacen la cuenta, les va a quedar, la integral va a ser esta y la integral va a ser esta. Tengo que evaluar ahora entre a y b, entonces me va a quedar esto. Y esto no es otra cosa que lo que habíamos visto que le llamamos la regla del trapecio. Ahora, si yo digo, bueno, tengo en vez de dos nodos, tengo tres nodos, entonces tengo a y b y su punto medio. Entonces voy a tener a más b entre 2 y b. Entonces ahora tengo que integrar tres polinomios cardinales. Y ahora van a ser, como son tres, los polinomios cardinales van a ser de grado 2. Entonces aquí está el producto de este con este, me va a dar un polinomio de grado 2, y lo integro entre a y b. Hay que hacer con cuidado las cuentas porque es fácil de equivocarse. Y esto me queda de esta forma. Luego el segundo polinomio, recuerden, pues tengo que usar ahora, como son polinomios cardinales, recuerden que aquí, por ejemplo, en el a, el a no puede, x menos a no puede aparecer arriba, no aparece arriba, pero siempre empiezo con a en el denominador. En el segundo caso, el a más b no puede aparecer en el numerador de ninguno de ellos dos, aquí no aparece, y en el denominador va a aparecer siempre aquí, ¿verdad? En el tercer caso, el tercer polinomio cardinal, el x menos b no va a aparecer en el numerador, pero va a aparecer siempre b aquí. Entonces aquí están mis tres polinomios cardinales y la integral de cada uno de ellos me queda de esta forma. Entonces ya tengo, estos van a ser, aquí me equivoqué, aquí este de x no debería de ir porque es simplemente un valor. Esto ya, el de x es para acá, para la integral, pero no para acá. Esto ya es un valor y estos valores son los pesos. Entonces ahora puedo sustituir, digo, bueno, de acuerdo a la fórmula que teníamos, tengo que evaluar la función en los nodos, que son estos que tengo aquí, estos tres nodos, y cada una de esas funciones evaluadas en cada uno de esos nodos va multiplicada por su peso respectivo. Entonces, la función evaluada en a tiene que ir multiplicada por b menos a entre 6. La función evaluada en a más b entre 2 tiene que ir multiplicada por 2/3 de b menos a. Entonces aquí está b menos a por 2/3, aquí le puse el 4, pero eso se hace 2/3. Y la última me queda b menos a evaluada en b, aquí está. Entonces esto es lo que vimos que se llama la regla de Simpson. Entonces si se dan cuenta, la forma de encontrar las fórmulas de integración pues es relativamente simple porque equivale a encontrar los polinomios cardinales de Lagrange con los nodos dados e integrar esos polinomios, y esos son los que me van a dar los pesos. Ahora, hay otra regla que se llama la regla de Simpson 3/8, y ahora esa, si considero
4 nodos, ahora voy a tener A, como voy a considerar 4 nodos, entonces tengo que tener los extremos A y B porque es una regla cerrada, entonces considera los extremos y luego los dos nodos que están entre A y B que tienen que ser equidistantes todos. Bueno, es decir, la distancia entre x1 y x2 tiene que ser igual a la de x2 y x3 y la de x3 y x4. Entonces me va a quedar que x2 es a más b menos a entre 3, x3 va a ser a más 2b menos a entre 3. Y entonces voy a volver a hacer lo mismo de encontrar los polinomios cardinales. Como ahora tengo 4 nodos, voy a tener polinomios de grado 3. Entonces voy a hacer lo mismo para mis 4 polinomios cardinales. Recuerden, aquí en el primer polinomio el x menos a, el factor x menos a no puede aparecer arriba y el número de aquí abajo siempre va a ser a. En el segundo polinomio x menos a menos b menos a entre 3 no puede aparecer arriba y siempre va a empezar así el denominador de los de abajo y así sucesivamente. Entonces tengo estos 4 polinomios y ahora tengo que integrarlos. Se vuelve más complicado, hay que tener cuidado si hacen la cuenta a mano, pero al final les van a quedar, ay, no puse el cuarto, sí, el cuarto, el 3, el 1, me faltó el integral del primer polinomio, aquí está, la integral del primer polinomio es b menos a, aquí no tiene que ir la de x. El segundo polinomio me queda esto, y entonces pues se llama la regla 3/8 porque el 3/8 aparece como peso a la hora de integrar. Entonces esta es la regla de Simpson 3/8. Y así uno se puede seguir y pueden tener la regla para 5 nodos, para 6, para 7, para 8. Esas muchas ya no tienen nombres. Esta se llama la regla de Boole, pero hay otras que ya no tienen nombres y se van viendo de esta forma. Entonces, cuando pasamos a las reglas abiertas, igual una de las reglas más sencillas es la regla del punto medio, o también se llama la fórmula de los rectángulos, que es considerar el área del rectángulo que forman A, B y f de A más B como altura, f de A más B entre 2 como altura. Entonces la integral la puedo aproximar como pues la base por la altura, B menos A por f de A más B entre 2. Y también pues existe una fórmula compuesta para esta fórmula del punto medio, que es decir, hacer una partición, y entonces voy a tener que la partición me va a quedar perdón, esta es la fórmula, sí, la partición está en la siguiente lámina, pero esta es la fórmula cuando tengo el error que estoy cometiendo cuando estoy usando esta aproximación de integral. Entonces la integral va a ser la base por la altura más el error, y el error va a estar dado por este factor. Noten que es una fórmula abierta porque aquí nada más se considera la función evaluada en el punto medio, pero no se considera la función evaluada ni en A ni en B. Entonces por eso se llama fórmula abierta. Y la fórmula, ahora sí, la fórmula compuesta para esta versión de rectángulos a punto medio está dado de esta forma. Entonces aquí va a ser la suma de todos los puntos medios de los subintervalos de mi partición. Y bueno, también análogamente para estas fórmulas también voy a poder hacer lo mismo de calcular los polinomios cardinales e integrarlos. Nada más que ahora no voy a considerar a los extremos de los intervalos en cuestión. Del extremo original, pues, no de los subintervalos que se generan. El error está asociado al error de interpolación, porque todos estos son polinomios de interpolación de Lagrange. Entonces recuerden que los polinomios de interpolación de Lagrange y los polinomios de interpolación de Newton y los polinomios con bases monomiales son el mismo polinomio de interpolación, y ese polinomio de interpolación tiene asociado un error, y ese error está asociado a la derivada de la función en cuestión. Entonces el error está asociado a la enésima derivada de mi función entre n factorial por el producto de los x menos xy, que es este que está aquí. Y eso viene directamente del teorema que probamos en la sección de interpolación con Newton. El error entonces para las fórmulas cerradas, aquí hay algunos de los errores que de las fórmulas que tenemos.
Entonces estos errores son asociados a estas fórmulas y es importante notar una cosa, que cuando yo hablo de segunda derivada, si yo tengo un polinomio, por ejemplo, de grado 3, pues su segunda derivada ya va a ser, perdón, de grado 2, su segunda derivada va a ser 0, entonces el error va a ser 0. La primera derivada 2x, la segunda 2. No, perdón, un polinomio de grado 1 y así. Entonces, estos son los errores para las fórmulas abiertas, los errores de integración. Hay otro método muy importante y muy útil que se llama el método de coeficientes indeterminados. Y ese es un método que asume que yo tengo un intervalo, por ejemplo 0, 1, y en ese intervalo yo conozco la integral de la función f de x igual a 1, f de x igual a x, pues la función como si fueran los monomios de la base canónica. Entonces yo nada más lo que tengo que hacer es construir un sistema de ecuaciones lineales para encontrar un conjunto de pesos, pensando que mi función, por ejemplo, en este caso es f de x igual a 1. Entonces la integral va a ser entre 0 y 1. Entonces yo tengo que evaluar mi función en 0, 1 medio y 1. Entonces la función evaluada en 0, en 1 medio y en 1 me va a dar 1. Y esto va a estar multiplicado por el primer peso, el segundo peso, el tercer peso. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación se construye pensando que mi función f de x es igual a x. Entonces la integral que yo conozco de x va a ser entre 0 y 1, 1 medio. Entonces ahora la función evaluada en 0, como es x, pues me da 0. Pero el A0 está multiplicando a f de 0. Luego la 1 está multiplicando la función cuando estoy en un medio. Entonces f de un medio es un medio, me queda un medio. Y f de 1 es igual a 1, entonces me queda esta segunda ecuación. Y tengo tres incógnitas que son mis 3 a's, que van a ser mis pesos. Entonces necesito una tercera ecuación para encontrar mis 3 pesos. La última ecuación pues va a ser f de x igual a x cuadrada, y la integral la conozco y me va a quedar por este lado f de x en 0 es 0, en un medio es un cuarto y en 1 es 1. Entonces tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo resuelvo y me queda que a0 es igual a 2 igual a un sexto y a 1 es igual a 2 tercios. Entonces la integración me va a quedar de este estilo. Y esa es pues, la regla de Simpson de la que ya habíamos hablado. Ahora, existen las reglas compuestas también para el Simpson y para el trapecio. Se construyen aplicando la regla de Simpson a cada subintervalo. Entonces ahora voy a decir que la integral entre xy y xy más 2 va a ser h tercios de fi. Este fi es una simplificación de f evaluada en xy. Este es f evaluada en xy más 1 y este es f evaluada en xy más 2. Entonces para simplificar la notación le pongo fi o fi más 1, en fin. Los nodos están perfectamente determinados de esta forma. El b menos a entre n va a ser el h. Voy a tener n subintervalos. Y entonces ahora la integral la voy a tener que aproximar, pero noten que en estos subintervalos necesito xy más 1 y xy más 2. Entonces la regla de Simpson involucra dos subintervalos, xy más 1 y xy más 1 y xy más 2, porque están contenidos en este. Entonces tengo que pensar necesito que el número de subintervalos debe ser par. Entonces hay algunas maneras de darle la vuelta a esto, pero por ahora vamos a nada más a asumir que son intervalos, el número de intervalos pares. Luego vamos a ver qué pasa, qué podemos hacer cuando no lo son. Y entonces la integral compuesta de Simpson se puede ver como la suma de todas las integrales en estos intervalos que tienen, digamos, doble subintervalo, y esto se puede expresar de esta forma, y a es igual a x0 y b es igual a xn, y también lo puedo escribir de una manera donde estoy considerando nodos pares y nodos impares, porque noten que los nodos pares van multiplicados por 2 y los impares por 4. Entonces tengo los factores con 4 y los que tienen 2, y los extremos, que esos van solitos.
Entonces me va a quedar así y el error está dado por esta fórmula que está aquí. El término f cuarta implica que el error desaparece cuando f es cúbica, ¿verdad? Es lo que les decía yo cuando estábamos hablando de los errores. Entonces, esta fórmula es exacta cuando yo tengo un polinomio de grado 3 o una función cúbica. Aquí el error es un poco más difícil de derivar, pero está asociado a lo que habíamos visto de los errores de interpolación. Ahora, bueno, volvamos. ¿Qué pasa cuando tengo un intervalo, un número de intervalos, de subintervalos impar? Entonces tengo un intervalo extra, me sobra un intervalo. Entonces puedo hacer algunas de las tres posibles opciones. Una es que use la regla del trapecio para este último subintervalo y me quede con un número par, y este que queda volando le aplique la regla del trapecio y se lo sume yo al resto. El problema de hacer eso es que el error con la regla del trapecio es más grande y esto puede dar lugar a que el error se me vuelva mucho más grande cuando h se hace pequeño. La otra posibilidad es evaluar a f en medio de este. Si yo tuviera cuánto vale f en x n-1 más xn entre 2, podría yo usar una regla del trapecio para este intervalo que ya tendría 3 nodos. Pero a veces el problema de hacer esto es que no necesariamente puedo yo conocer el valor de la función en este nodo que yo necesito. Si lo pudiera conocer, pues aplico para ese pequeño intervalo pues la regla de Simpson nada más para ese subintervalo. Y la última opción es usar el método de coeficientes indeterminados para aproximar la integral en el intervalo que faltaba. Entonces hago esto de asumir que tengo tres ecuaciones con tres incógnitas y encuentro los valores para los pesos que necesito. Esta se llama la regla de Halsim o semisimp. Bueno, algo importante en el tema de integración numérica es integrar cuando tenemos alguna singularidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, una función como c raíz de x, pues es singular cuando x es igual a 0. Y si yo quiero integrar esa función entre 0 y 1, bueno, sé que la integral existe, pero ¿cómo puedo hacer? Una rápida respuesta sería, bueno, pues no puedo integrar usando ni la regla de trapecio ni la regla de Simpson porque están incluyendo el 0, pero ¿qué tal que incluyo o hago una integración en una fórmula de integración de Newton Cotes con una fórmula abierta donde no está el 0 y pues así lo puedo resolver? Esa sería una buena elección, excepto porque la función es no lineal cerca de 0. Entonces, pues mis resultados no van a ser muy buenos. Entonces, una mejor idea es incorporar la singularidad. Entonces, definir una función equivalente, alternativa, donde yo le dé vuelta a la singularidad. Entonces, defino esta g como la raíz de x por f. Y bueno, pues esa va a ser, se va a portar bien. Cuando cuando la x esté en 0, g de c va a ser c, y va a ser cuando x esté cercana a 0, g de x va a ser c, y entonces esta función se va a portar bien. Y entonces ahora voy a redefinir mi integral de f como cuál sería la integral si uso mi g. Entonces tendría yo la integral de 0 a 1 de g por este factor x a la menos un medio. Y bueno, esa función está bien porque no tiene problema en el 0. Y este x a la menos un medio se llama un peso. Y entonces voy a usar el método de coeficientes indeterminados tomando en cuenta dos puntos, un cuarto y tres cuartos. Entonces voy a tener dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas y voy a proceder como hemos procedido en los casos anteriores. Primero considero que g de x es igual a 1, entonces yo sé que esto es una integral que conozco y tiene que ser igual a esto, por otro lado. Y por siguiente paso sería g de x igual a x. Entonces tengo este sistema de ecuaciones, dos incógnitas, dos sistemas de ecuaciones, y entonces resuelvo y me queda que a0 es 5 tercios, a1 es un tercio, y
al final la fórmula me va a quedar de este tipo. Entonces, bueno, si quiero transformar esta fórmula no de 0 a 1, sino de 0h, igual voy a recurrir al ejemplo de antes, que es hacer un cambio de variable. Y entonces en este caso voy a decir que x igual a h por y. Y entonces esta integral se va a transformar en esta otra. Y estaba de 0 a 1 y ya conozco la forma de proceder cuando voy de 0 a 1, que es esta que está acá. Entonces, bueno, así tengo una transformación de mi integral entre 0 y h. Entonces, bueno, con eso terminaría la parte de integración de Newton Cotes y interpolación, bueno, polinomios de interpolación para integrar. Pero bueno, vamos a ver unos ejercicios que tienen que ver con todo lo que hemos estado viendo. Entonces aquí, por ejemplo, me piden integrar esta función de menos 1 a 1 y encontrar alfa, beta y gamma de manera que lo pueda expresar de esta forma y que sea exacta para polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer, como se pueden imaginar, es usar el método de coeficientes indeterminados y definir un sistema de ecuaciones como el que está aquí. Por cierto, este ejercicio está en el libro de Chin y Kincaid, en la página 240, ustedes pueden revisarlo. Aquí yo lo estoy resolviendo para ustedes. Y bueno, van a tener estas 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y bueno, si resuelven el sistema de ecuaciones lineales, van a encontrar alfa y de ahí van a encontrar gamma y finalmente van a encontrar, gamma, luego beta y luego alfa. Entonces, pues es simplemente usando el método de coeficientes indeterminados. Y bueno, además hay que verificar que efectivamente cuando yo integro un polinomio de grado 2, la integral tiene que ser exacta. Entonces lo verifico y veo que si es efectivamente la integral es exacta cuando tomo la función x cuadrada, y veo que cuando uso esa regla de integración me da la integral exacta. Ahora, otro ejercicio es que si yo tengo el polinomio de integración de interpolación, con nodos 0h y 2h, lo quiero usar para deducir una fórmula de integración de la función de una función entre 0 y 3h. Entonces, de nuevo voy a usar el método de coeficientes indeterminados y lo voy a resolver voy a tener 3 incógnitas y 3 ecuaciones y resuelvo el sistema de ecuaciones lineales y obtengo esta regla de integración. Otro ejercicio en la misma tónica, nada más que ahora me pide términos que implican dobles derivadas, pero bueno, al final del día es lo mismo. Voy a usar un método de coeficientes indeterminados y nada más que ahora voy a usar 4 ecuaciones con 4 incógnitas y bueno, resuelven el sistema y encuentran la solución. Allí nada más planteé el sistema y ya no puse la solución. Pero bueno, esto cubre la parte de integración con las fórmulas de Newton Cotes abiertas y cerradas y los errores asociados, además del método de coeficientes indeterminados y las integrales compuestas, que son derivadas de las integrales simples.